Nuestros servicios incluyen transporte de pasajeros, encomiendas, servicios por horas, viajes dentro y fuera de la ciudad, transporte de aeropuerto, recorridos turísticos, municipales e intermunicipales, convenios empresariales y reserva de servicios. Contáctanos al 350-636-0020. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy saludo en el estudio al sacerdote José Eugenio Hoyos. José Eugenio Hoyos acaba de llegar a Cali, lleva 3 meses creo aquí en la ciudad y se está desempeñando como codirector de la Pastoral Social de la ciudad de Cali, conjuntamente con el padre Francisco Leudo. Y la particularidad que tiene el padre José Eugenio Hoyos es que viene de Estados Unidos. 35 años de su vida sacerdotal la ha ejercido en Estados Unidos. Y en Estados Unidos causando roncha a las autoridades americanas en muchas ocasiones por la defensa a mano abierta de la población migrante y la población llamada ilegal. Eso ha sido, digámoslo, como el distintivo que ha marcado el ejercicio sacerdotal del padre José Eugenio Hoyos en Estados Unidos. Ahora llega a Cali y además tiene otra particularidad. Está considerado como uno de los influencers de Dios. Es un youtuber reconocido, tiene 200,000 seguidores, da misa con 20 personas o con 50 personas físicas y esa misma misa la están viendo 1,000, 2,000, 3,000 personas por sus redes sociales. Tiene una cantidad de seguidores tanto en YouTube como en Facebook, como en Instagram, como en Twitter, y eso lo ha catapultado como uno de los youtubers y de los influencers más reconocidos de la Iglesia Católica aquí en Colombia y en Cali en particular. Y tiene una tercera particularidad: es hermano de Jairo Javier Hoyos, el diputado, uno de los 11 diputados que secuestró la guerrilla de las FARC el 11 de abril del año 2002, exactamente el próximo sábado se conmemora el 11 de abril, y que después, 5 años después, fue asesinado por la misma guerrilla. Él es hermano de Jairo Javier Hoyos. O sea que tenemos mucho tema para cortar en este rato de conversatorio matutino. Saludamos también a Norberto Tascón. Norberto Tascón nos acompaña los días martes. Él es abogado, fue diputado a la Asamblea, conoció a Jairo Javier Hoyos y también es comunicador en otros medios de la ciudad de Cali. Norberto, salude usted al padre José Eugenio Hoyos, por favor. Pues José Alberto, los muy buenos días y para toda la audiencia, pues qué bueno saber. Nosotros le hacíamos seguimiento a través de redes sociales como es José Eugenio Hoyos. Tuve conocimiento por Jairo, quien tuve la oportunidad de vivir mucho tiempo, especialmente antes de ser diputado
porque participamos del mismo proyecto. Jairo Hoyos era un consumado creyente de que las clases sociales había que cuidarlas, y especialmente a las gentes que menos recursos tienen, había que estar muy pendiente de estas personas. Y con él hicimos muchas cruzadas cuando se desempeñó precisamente en el gobierno departamental, al frente de esa dependencia que se llamaba Acción Comunal. Y allí era donde convergían pues todos los líderes, y tenía Jairo una especial dedicación a todos los líderes comunales de los diferentes municipios del departamento. Fue un político pues aguerrido, holguinista por naturaleza en esas épocas de partido y de organizaciones políticas, y luego seguimos conociendo, después de la desgracia que se vivió de la muerte de los diputados a manos de las guerrillas de las FARC, vimos cómo el padre Eugenio Hoyos comenzó esta gran cruzada, o mantenía esta gran cruzada en los Estados Unidos, especialmente ayudándole también a los migrantes que de Colombia, o especialmente de estas zonas del continente, iban a los Estados Unidos, y como siempre pues han sido perseguidos y todo lo demás, pues tuvimos conocimiento que inclusive Jairo, a través del padre Eugenio, ayudaban a mucha gente para tratar de resolver esa situación incómoda de ser ilegales en un país como los Estados Unidos, donde perfectamente podían ser deportados. Un abrazo y un saludo muy especial pues para el padre José Eugenio Hoyos, y qué bueno pues compartir esta mesa con él, José Alberto. Bueno, padre, que no se diga más, entre usted en materia. Sí, muy buenos días para todos ustedes, y un saludo muy especial para Norberto, para José Alberto y para toda la gente que en esta mañana nos está pues siguiendo, y también que vamos a tener un panel muy interesante, mis queridos hermanos, de cosas que son importantísimas para la comunidad, y también que no podemos dejar estos recuerdos en el vacío, porque esta es parte de nuestra historia. Este es un tejido social que tenemos que seguir uniendo para formar grandes recuerdos que nos van a hacer crecer. Así que estoy muy feliz de estar en este informativo, y para adelante. Entonces déjeme, pues comienzo yo a levantar un poco de su historia. Usted es bugueño de nacimiento. Usted hizo su bachillerato en Buga, en el académico, como todos los bugueños, ¿sí? Y de ahí se fue para Estados Unidos. Bueno, es correcto. Estudié en el Colegio Académico de Buga, como todos los bugueños, usted sabe. Somos muy orgullosos de nuestra institución. Luego fui a Bogotá a hacer unos cursos, y después de Bogotá me fui para los Estados Unidos a estudiar y a terminar mis estudios de teología. Hice un máster en teología y arte, y después estudié sociología, y creo que pues ha sido una carrera muy, muy interesante. Pero además de mis estudios académicos, lo más fascinante es la carrera con la comunidad inmigrante, que aprende uno, porque es una gran universidad. Creo que ahí, trabajando con el dolor, con el sufrimiento, también con los grandes éxitos de los inmigrantes, pues nos graduamos en un gran PhD. Sí, yo creo que usted está diciendo algo que es una verdad que muchos no reconocemos, y es que detrás del migrante hay no solo una tragedia, sino también unas historias monumentales de vida. Pero ya hablaremos de ello. Quiero seguir con usted. Entonces, ¿usted se hizo sacerdote en Estados Unidos? Así es, terminé los estudios en Estados Unidos, me hice diácono en Chicago, Illinois, y después pues era más difícil que toda mi familia pues se moviera para los Estados Unidos, ya que somos una familia muy grande aquí en el Valle del Cauca. Somos 12 hermanos, 18 tíos de un mismo papá y mamá por parte de la familia Salcedo de Buga. Y los Hoyos, pues somos una familia muy grande, muy luchadora, muy echada para adelante, muy trabajadora, muy comprometida con la parte social. Entonces, pues era difícil que todo el mundo se fuera para allá. Entonces mis superiores me dijeron, bueno, te vas a ordenar en Buga. Y para mí, pues eso era un gran premio, ordenarme como sacerdote. ¿Y usted se ordenó en la basílica? No, te voy a contar una historia muy interesante. Me iba a ordenar en la Basílica del Señor de los Milagros, y el obispo Julián Mendoza Guerrero, 3 días antes, se asustó tanto de mi ordenación que le dio un infarto. ¿Cómo así? Entonces 3 días antes nos tocó buscar un nuevo obispo, y me tocó Mario Escobar Serna, que era el obispo de Palmira.
fue a ordenarme sacerdote, primer sacerdote que él ordenaba en la diócesis, y por lo tanto, pues, además de que era un momento de tragedia, de luto por un gran personaje, por un gran obispo como Monseñor Julián Mendoza Guerrero, pues ahí fue mi ordenación en Buga. Entonces Pero, todo el mundo pues ¿y en pudo... qué iglesia se ordenó? La Catedral de San Pedro, que está en toda la Ajá. esquina del Parque Cabal. Claro, del Parque Cabal. Correcto. Ahí está de frontis. Norberto, usted cuando quiera mete baza en la conversación, porque como no lo veo permanentemente en la pantalla, usted va siguiéndole la pista y pide pista. Mientras tanto, yo sigo aquí preguntándole, bueno, padre, entonces usted se ordenó y se regresó para Estados Unidos. Sí, inmediatamente, claro, a cumplir mi función, y por espacio de casi 35 años ejercí mi ministerio sacerdotal, trabajando con todas las comunidades inmigrantes. Nosotros tenemos una iglesia inmigrante muy interesante, cargada, como tú dijiste, de historias, y empecé pues ya mi función pastoral y ganas de algún día, dije yo, volver a mi patria Colombia a dar de lo mejor. ¿Y usted en Estados Unidos estuvo todos esos 35 años solo en California, en Los Ángeles? No, en Virginia. Ah, en Virginia. La diócesis nuestra es la diócesis de Arlington, entonces ahí estuvimos trabajando. Lo que pasa es que como yo trabajo la parte de sanación y predico a nivel internacional sobre sanación, entonces pues me movía a muchas comunidades, tanto varios países, desde México hasta Argentina, España, tuvimos en Portugal, predicando la palabra de Dios. Entonces eso pues me dio un alcance, yo creo que muy grande, para reafirmar mi vocación sacerdotal, la pastoral, y también estar en el contacto con la gente. Yo creo que California tú lo mencionas porque tenía un programa muy grande de evangelización, entonces me comunicaba a nivel satelital por Radio Guadalupe Network. Entonces hacíamos una evangelización bien interesante para llevar un mensaje a los inmigrantes. ¿Y por Oiga, qué? padre José. A ver, siga, Norberto. Sí, justamente la atención cuando usted menciona, pues, que después de cumplir toda una especie de periplo sacerdotal por los Estados Unidos especialmente, y de eso sí tengo conocimiento porque le hacía el seguimiento permanente, no solamente por Jairo, sino porque a través de él conocí que usted le ayudaba ya a los migrantes. Pero llega usted ahora a la diócesis de Cali, precisamente. No está el padre o el obispo caleño haciendo una especie de repatriación de sacerdotes como para una gran cruzada de la iglesia acá en Cali y el Valle del Cauca, necesaria en estos momentos tan difíciles que se está atravesando, de una sociedad degradada, de una sociedad con unas altas necesidades, con una gran cantidad de católicos cristianos, hombre, sumidos en la más profunda pobreza y en la más profunda ola de violencia, especialmente en las zonas de ladera y en las zonas perimetrales del municipio de Cali. ¿Llega usted a trabajar en esa obra pastoral que el obispo quiere trabajar acá, o monseñor, mejor, quiere trabajar acá en Cali y el Valle del Cauca? Sí, me parece una buena reflexión tuya. El arzobispo Darío de Jesús Monsalve tiene uno de sus grandes propósitos en su gran pastoral, es la reconciliación nacional, trabajar por los más pobres, lo está haciendo. Yo creo que esto ha tenido un gran eco, y parte de por qué estoy aquí es para colaborarle a él en ese tejido social que yo lo había mencionado antes, porque el arzobispo es un gran ejecutor de la paz, y yo creo que lo estamos viendo. Yo estoy muy impresionado, por ejemplo, en la cantidad de obras que tiene la arquidiócesis de Cali, los sacerdotes cómo están trabajando. ¿Por qué? Porque calladamente, de una forma de pronto muy agresivo, diríamos así, está llegando hacia los confines de los más pobres en Cali.
La voz de Monseñor hay que escucharla. Yo creo que a veces mucha gente la malinterpreta porque le da un tono de que es una revolucionario, que es esto, lo otro. No, yo creo que el evangelio hay que saberlo entender y Monseñor Darío lo ha hecho muy bien. No lo digo para congraciarme con él, lo digo por los hechos, lo digo porque estoy trabajando con él y veo que es un hombre que está entregado hacia el pueblo de Cali, ama esta nación, ama su sacerdocio. Entonces sí, lo que decía nuestro amigo Norberto es cierto. Sacerdotes que hemos trabajado y tenemos una experiencia, venimos a colaborar a Monseñor porque queremos que la Arquidiócesis de Cali empiece también a mostrar otros ámbitos y otros ángulos de lo que queremos nosotros, de llevar la paz, de llevar esa acción social, esa pastoral social a los más necesitados. Ya lo hicimos, por ejemplo, en Siloé, nos dividimos en varios grupos y estamos ayudando allá en conexión con los líderes sindicales, comunales y con toda la gente conociendo toda la problemática existente. Y yo creo que vienen cosas muy interesantes, vienen buenas sorpresas y vienen cosas de planeación pastoral que van a beneficiar al pueblo. Yo quiero ser parte de esto. Bueno, y yo creo que además usted ya lo anunció en alguna reciente entrevista que el diario de la región le publicó, pero yo sobre su papel, su rol de influencers, voy a hablar de ello más ratico. Ahora quiero quedarme todavía en Estados Unidos, en su vocación sacerdotal. ¿Por qué escogió usted trabajar con migrantes? ¿Por qué no escogió trabajar con enfermos, con presos, con políticos, con comunidades afro, sino con el que venía a Estados Unidos casi siempre con una mano adelante y una mano atrás? Porque el migrante se vuelve problema, se vuelve fenómeno social cuando sale de su tierra sin nada en lo económico, sin nada en lo legal, sin nada en las redes de cooperación. Ahí es donde está el fenómeno migratorio. Y usted escogió trabajar con los migrantes. ¿Qué fue? ¿Dónde está el detonante que le despertó a usted que su vocación tuviera ese foco? El inmigrante. Detrás del inmigrante trae una historia. El inmigrante es un conjunto de enfermedades que necesita salud, que necesita educación, que necesita, por ejemplo, un lugar de vivienda digna, necesita que se le ayude para formar una familia digna y llena de valores. Y esa fue una de las cosas, mis queridos hermanos, que me atrajeron porque el paquete era completo. Entonces el inmigrante representaba eso, era en inglés le decimos nosotros un challenge, o sea, era para trabajar de una forma muy linda. Además, el inmigrante en Estados Unidos, sobre todo los centroamericanos, son personas muy buenas, son trabajadoras, son personas que dan ganas de trabajar con ellos porque no solamente piden que se les ayude a ellos, sino que ellos también ayudan a los demás. Son productores también cuando ya se estabilizan de trabajo, de fuentes de trabajo, y somos muy unidos. El salvadoreño, el hondureño, el mexicano es bastante unido, entonces formamos una gran fuerza para pedir una reforma migratoria que desafortunadamente a través del presidente Donald Trump nos fue muy mal, muy mal. ¿Y ahora cómo está la situación con Biden? Con Biden ha mejorado un poco y yo creo que verdaderamente se necesita que se les dé a ellos una inmigración mucho más justa. El sistema inmigratorio está, como decimos, está quebrado. Necesita que se le dé un estudio bastante serio para que beneficie a todos. Es que el inmigrante trae beneficios. Si el inmigrante, por ejemplo, el inmigrante puede traer problemas porque de todo hay, pero trae más beneficios que problemas, y eso es lo que a veces no entendemos nosotros. Por ejemplo, en los Estados Unidos pues es una realidad totalmente diferente a la realidad que ahora vas a tocar tú con los venezolanos, y es que hay que adaptarnos a ellos primero. ¿Quiénes vienen de muchos de los inmigrantes? No vienen solamente personas que están viviendo una descomposición social o son desplazados, esto no, viene gente también muy profesional, viene gente pobre, viene gente sencilla, pero todo esto simplemente es de nosotros poder ayudarle. Y en Estados Unidos eso fue lo que vimos. Toda esta comunidad al comienzo, pues
tenía una necesidad grande, pero ahora son constructores, son gente que está en el comercio, gente que tiene restaurantes, gente que, lo que tú decías, vino con una mano tras otra adelante, venían con no menos de $10. Ahora hay gente que tiene mucho dinero porque fue una gente que vino con un pensamiento de progresar y de hacer algo. Estados Unidos es una potencia, Estados Unidos es grande gracias a la mano barata de los inmigrantes. Sin los inmigrantes, Estados Unidos estaría en cero. Pues usted me da pie, Norberto, para que usted también entre después para tocar. En este momentico, acaba de salir, terminando el mes de febrero, un documento de la Plataforma de Coordinación para Refugiados e Inmigrantes Venezolanos. Un documento que salió con el apoyo de la OIT y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ese programa... ese documento dice migración desde Venezuela, oportunidades para América Latina y el Caribe. O sea, el documento es un material que le permite comprender a las autoridades nacionales de los países, a los empresarios y a las sociedades civiles que hay dos maneras de afrontar el fenómeno migratorio. O lo vemos como un problema o lo vemos como una oportunidad. Si lo vemos como un problema, entonces comenzaremos a decir que están en los semáforos, que están en las calles, que están generando delincuencia, que están generando ABC. Si lo vemos como una oportunidad, entonces tendremos que hacer todas las instancias, una serie de políticas públicas y también políticas sociales que permitan crear programas de inserción laboral, de homogeneización, de homologación de saberes. Es inaudito que en América Latina hoy un médico venezolano o un ingeniero venezolano no pueda ejercer su profesión porque no están convalidados los títulos. Eso hay que hacerlo. Hay que comenzar a convalidar títulos en todos los países del subcontinente. Hay que pensar en sistemas de incorporación al ahorro y a la financiarización, digámoslo, que tengan acceso a cuentas de ahorro, que tengan acceso a sistemas de seguridad social, que tengan acceso a sistemas de vivienda. No hay otra manera, porque si no, dejaremos el tema como un problema y no como una oportunidad. Y en el caso de Venezuela, ya que usted me pide que refiramos el tema, yo tengo aquí en mi poder una revista, y no estoy dando propaganda, se llama la Revista Alternativa, que la dirige, entre otras cosas, alguien que fue magistrado de las Altas Cortes de Colombia, Jaime Arrubla. Esta revista en su última edición toca el tema venezolano y está haciendo precisamente este análisis. 1.800.000 venezolanos censados por la Autoridad Migratoria de Colombia, de los cuales 1 millón están en situación de ilegalidad e invisibilidad. Es decir, no hay todavía mecanismos de empadronamiento que permitan saber dónde está José Eugenio, José Alberto, Norberto, Jonier, es decir, cada uno, e identificar su perfil para saber por dónde comenzamos a crear mecanismos de inserción laboral, inserción educativa e inserción social. Háblenos de esa experiencia, padre. Es muy correcto. Por ejemplo, nosotros teníamos 12 millones de personas en el limbo migratorio, y esto nos parecía muy cruel que ni los mismos gobiernos se dan cuenta. No creo que el gobierno de Cali, el gobierno de Colombia, el gobierno de Medellín se den cuenta o hayan hecho un censo serio acerca de la población que anda en las sombras. Y yo creo que tenemos que ponerle mucho cuidado a esto. Por ejemplo, estuve visitando hace 2 semanas la oficina de migración de la Arquidiócesis de Cali, manejada por un sacerdote muy joven, Padre Jorge, y ellos tienen un censo, están colaborando con varias organizaciones internacionales, tratando de mirar dónde están los focos de los inmigrantes para darle lo que tú decías, incorporarlos a un sistema. Es difícil, pero no imposible, porque esto va a acarrear un cierto malestar dentro de una población que dice hay crímenes, hay problemas, están en los semáforos, están pidiendo, han traído violencia. Esta es una minoría, no son todos, pero si nosotros aprovechamos, vamos a tener una economía mucho más fuerte y el gobierno tiene que sacarle provecho a esto. ¿Pero cómo? No explotándolos, porque es que hay mucha explotación laboral dentro de la parte de los inmigrantes venezolanos que incomoda a la población colombiana, porque dicen, pero esto le están pagando
les están dando un salario mínimo y nos sacan a nosotros para poder tener mucho más entradas los grandes dueños de los gobiernos. Además, otra cosa que molesta es que llega un venezolano y le dan atención prioritaria al venezolano dentro de los hospitales y al colombiano lo dejan en un lado. Eso también me parece que el gobierno tiene que pensar, las entes de salud, de que tiene que haber una cuestión equitativa. Primero tiene que estar el colombiano, me da mucha pena, pues este país es de colombianos, y después ir creando espacios a los venezolanos. La parte laboral venezolana puede traer muchos beneficios, no solamente a Colombia, sino a los países que ya están, y lo decimos nosotros por experiencia. Estados Unidos se ha beneficiado. Nosotros le pedimos al presidente, a Bush, cuando yo estuve como asesor de la Casa Blanca para calidad de la educación, que por favor legalizara, diera una nueva amnistía. Se iba a dar. ¿Por qué? Porque no era gratis, había que a ellos cobrarles en sí una multa, y eso iba a ayudar para que el fisco nacional pues saliera adelante, flotara. Iban a ser millones y millones, pero desafortunadamente vinieron los ataques de terrorismo hacia las Torres Gemelas, hacia el Pentágono, y esto se vino abajo porque ya el inmigrante empezó a ser un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y lo que se iba a dar como una amnistía se vino abajo. Después tuvimos otros gobiernos pues que les dio miedo, la palabra amnistía se formó como si fuera un petardo que iba a dañar las votaciones. Todo esto tiene un sentido detrás político que de esa parte no me encargo yo me encargo de rezar para que los políticos se conviertan. Correcto. Norberto. Alberto, con Venia, padre Eugenio, es que estamos metiéndonos en un tema bien espinoso, cuál es el tema de los migrantes, pero en una primera etapa vimos los migrantes hacia los Estados Unidos, donde usted tuvo la oportunidad de trabajar con ellos, de ayudarles, pero inmediatamente regresamos y tenemos ya el problema aquí en la casa de la población migrante de Venezuela hacia Colombia y hacia los demás países de Sudamérica especialmente, y parte del centro, que han tenido que llegar allí. Pero yo soy dado, padre Eugenio, a mirar las cosas con causa-efecto, y yo diría que aquí una de las grandes problemáticas que tenemos son precisamente este desplazamiento que se está dando como consecuencia de una mala relación de país a país. Y no podemos alejarnos, independiente de que el gobierno de Colombia sea de este color, o que el gobierno de Venezuela sea de este matiz. Eso no pueden ser las razones fundamentales para establecer que dos países que tienen una de las fronteras más grandes, yo diría que aquí en Latinoamérica o en Sudamérica especialmente, estén en esta condición de tratar de sacar adelante un país sin tener la consideración de los migrantes. Y bien lo dice el padre, hay un valor agregado en esos migrantes. Que con ellos vendrán unas personas que lamentablemente se mezclan con todas esas personas buenas. Eso es absolutamente válido. Y no es sino que usted se vaya, por decirle, a una serviteca aquí en la ciudad de Cali, padre José Eugenio, y usted encontrará allí un gran número de venezolanos que vienen de ejercer sus profesiones en los estados, en Venezuela, y son unos excelentes trabajadores y excelentes mecánicos, meseros, en fin, todas las profesiones que traen, inclusive terapeutas y demás, que son las profesiones que en ese momento en Venezuela eran de pan coger. Hoy ya tenemos también en el territorio colombiano una serie de migrantes que lamentablemente pertenecen a bandas delincuenciales en Venezuela y tuvieron que emigrar también, pero con su migración llegó a Colombia otro acto de violencia que nosotros no queríamos que llegara. Padre, ¿cómo puede en este momento la Iglesia y ustedes que han venido a hacer este acopio de voluntades? Cuando hablo de ustedes, estoy hablando no solamente del arzobispo Monsalve, sino de usted como sacerdote, el mismo sacerdote padre Óscar de la Vega, que tiene a su cargo una de las apuestas más importantes en materia social en el Valle, que esto ya traspasó las fronteras del departamento y de Cali, como es el Banco de Alimentos. Pero también está José González en materia de educación. Es decir, la Iglesia definitivamente tomó la decisión de venir a ayudarle a estas gentes
que en Cali necesitan de esa mano protectora, de esa mano orientadora, de ese apoyo, no solamente espiritual, sino para sacar políticas públicas que deben ser función del Estado, pero que las iglesias las está sacando adelante con sus propias iniciativas, padre Hoyos. Sí, Norberto, has hecho un análisis que me parece a mí muy interesante. La iglesia está. Recordemos que aquí cuando inmediatamente empezó el flujo masivo de inmigrantes a Cali, ni siquiera, me perdonan, ni siquiera el gobierno sabía cuántos inmigrantes había, pero la iglesia sí, ya la iglesia ya había empezado a abrir ciertos colegios para que allí pudieran pasar las noches los inmigrantes. Además, dentro de la pastoral social se tienen 2 comedores explícitamente muy grandes cerca a la terminal, en otro lugar donde están los inmigrantes, para darles comida. Esto me parece a mí que es extraordinario, no solamente comida, sino una orientación social para que esta gente pueda reivindicarse, pueda ser parte del sistema, vuelvo y lo repito, dentro de Colombia, en cuestión de educación, en cuestión de oportunidades, y también de ir a la gente pues llevando una cierta forma de decir quién es, quién no es, porque si no sabemos dónde están, vamos a tener una comunidad invisible, como decías tú, y tenemos que saber dónde está esta comunidad migrante para poder atenderla, y la Iglesia Católica lo ha hecho con diferentes parroquias. La Arquidiócesis de Cali, a través de la Oficina de Migrantes que se tiene aquí en Cali, con este sacerdote que dije yo anteriormente, está haciendo una labor extraordinaria. ¿Por qué? No solamente es para decirles bienvenidos, no, se les presenta posibilidades a ellos de cómo colaborarles, cómo acompañar al inmigrante, cómo seguir con él y cómo decirle no estás solo, estamos contigo. Además, nosotros aquí no estamos solamente escogiendo, ni la iglesia en ninguna parte del mundo va a decir solamente vamos a ayudar a los inmigrantes profesionales, los mejores vestidos, no, la iglesia siempre está con el malo y con el bueno. Así es. Además, yo creo que por su experiencia usted puede dar testimonio de que, usted lo dijo al principio, mucho de lo que hoy es Estados Unidos se lo debe a los migrantes. Sí. No solo a los migrantes hispanos, a los migrantes asiáticos, a los migrantes europeos, a los migrantes africanos. Es decir, la migración se convierte en un tesoro que enriquece los países si se la sabe aprovechar en el buen sentido de la palabra. Pero no vamos tan lejos. En la primera década de este siglo, España e Italia en particular y Chile, en el caso de América Latina, terminaron siendo países receptores del flujo migratorio colombiano. Nosotros, yo creo que no hay familia colombiana que no tenga ahí entre sus parentela un migrante que se haya ido para España o para Italia o para Chile, porque la situación aquí estaba muy desesperante y allá había la posibilidad. Se vuelven esos países espejo en el que nos tenemos que mirar hoy. Pero vayámonos más atrás. Chile y Argentina, para citar los 2 ejemplos más emblemáticos de América Latina, bueno, y México, en Centroamérica y América del Norte, son 3 países que mucha de su cultura y mucha de su estructura económica se la debe a flujos migratorios de principios del siglo pasado. Entonces, la migración es una verdadera potencia si se la sabe mirar. Exacto. En el caso de Colombia tenemos más o menos el 10% de colombianos fuera del país. Y Venezuela, en los años 70 del siglo pasado, nos recibió a casi 2 millones de colombianos. En esa época, hace 40 años o casi 50 años. Ahora es como si estuviéramos devolviendo atenciones. Nos recibieron 2 millones hace 50 años y ahora nosotros estamos recibiendo casi 2 millones. Sí, increíble, pero es así. No podemos desconocer esa parte de la historia. A nosotros nos olvida, es que sufrimos de una amnesia, tanto política, eclesial y lo que es. Por eso hay que recordar de dónde vinimos, cómo mucha gente se benefició cuando eran los famosos petrodólares. Claro, cuando el bolívar valía. Claro. Ahora tenemos que no tenemos que estar obligados a atender a cualquier venezolano que viene. No, tampoco es obligación. Pero sí es una forma cristiana de decirle, bueno, mi hermano, aquí estás, vamos a ver qué podemos hacer por ti. Yo creo que ese es el verdadero cristianismo, porque hay en estos momentos como una fobia, como que nos da una alergia de ver al venezolano. ¿Y por qué? Es un ser humano.
Vamos a construir todos un país con todo lo que tenemos acá y vamos a salir adelante. Así es. Norberto, pide pista cuando usted quiera intervenir, por favor, porque si no, como no lo veo en la pantalla, José Alberto, hay que decirle a Joner allí que le permita en su computadora abrir la aplicación, así sea sin sonido, para que no tenga privado. Pero volviendo al tema que usted nos trae muy acertadamente, José Alberto, y regresando al tema ya de la migración acá en Colombia, pues hombre, Padre Hoyos, ustedes como iglesia y Colombia como país, y sobre todo país hermano, porque es que si nos remontamos a la historia, automáticamente nos vemos como esa gran familia que pues unos teníamos por temas de costas un hablado diferente a los que estábamos en el interior del país o los que pertenecíamos inclusive a la otra costa pacífica y más no decir en el macizo colombiano, pero que eran prácticamente unidas a Perú, a Ecuador, a Bolivia, a Venezuela, a Panamá y Colombia, la gran Colombia que vivió la época precisamente de la conquista y más de la época republicana, cuando se fueron separando, pues como sucede normalmente, a veces por desatención, a veces porque cada uno, las distancias crean dificultades. Pero hoy no podemos negar, Colombia y Venezuela son dos países que tienen una frontera común y donde es muy difícil controlar tanto el paso para allá como el paso para acá. Hoy esa gran frontera se ha convertido en una especie de zona franca en la que se da o se cuece toda clase de situaciones diferentes, desde narcotráfico, desde guerrillas, desde violencia, contrabando del petróleo, etcétera. Pero todo esto ha sido el diario vivir de lo que ha tenido la frontera colombo-venezolana. ¿Usted cree, Padre Hoyos, que el gobierno realmente está asumiendo una responsabilidad seria en el manejo de esta crisis que está viviendo la frontera, o si por el contrario, las posturas, en este caso, pues, tengo que decirlo así con propiedad, del gobierno del presidente Duque y aún el sofisma que se creó de hacer elecciones en Colombia a costa del castrochavismo y de todas estas cosas, han sido los elementos dinamizadores para que estas relaciones, primero, de república no sean buenas, y segundo, pues haya este flujo migratorio ahora de allá para acá, que no tiene ningún control, no tiene ninguna responsabilidad, que no tiene ningún manejo, porque estamos viendo casos aberrantes donde allí se han construido bandas delincuenciales para traficar con las personas que migran de un país a otro. ¿Usted cree, padre, que en gran medida la política estatal ha sido nefasta, equivocada, errónea en el manejo de este problema fronterizo? Bueno, esa es una pregunta explosiva y dura, pero yo te voy a responder lo siguiente. Lo que he visto, yo creo que el gobierno ha estado abierto a ciertas políticas para la inmigración, pero yo creo que también tenemos que, en cuanto a inmigración, tener una mano dura. Este debe ser un país donde se debe destacar la disciplina de cualquier persona, no solamente para el colombiano, sino para el inmigrante. Yo creo que si no tenemos nosotros esas pautas y que vengan, abrimos las fronteras, políticas de gobierno para que los inmigrantes se beneficien de ciertos ciertos premios que se tienen en ellos en educación. Un niño que entra a una escuela, bienvenido porque el gobierno lo ha dicho. Salud, bienvenido para acá. Hay que prestarle atención también a la población colombiana. Y el inmigrante, sea venezolano, sea peruano, sea de África, sea asiático, lo que sea, tiene unos derechos y unos deberes en este país que cumplir. También hablo de esa disciplina, porque si no, este país se va a desbordar. Aquí van a venir los venezolanos ya a pedir derechos y hacer lo que les da la gana porque están protegidos por una ley. Sin salirme de tu pregunta, ¿qué ha hecho el gobierno? Le falta un poco más. Aquí no es solamente que tiremos a la gente, aquí están en nuestra población, hay ciertas ayudas, no. Tenemos que dar soluciones, porque si no,
estamos nosotros fuera de la línea. Además, qué bueno que haya harto venezolano en este país para que nosotros apreciemos más la democracia y queramos más al país, lo cuidemos más. Yo creo que aprendamos una lección, no podemos nosotros ser sordos ante un sistema de ver que un éxodo masivo de un gobierno, sea venezolano, sea salvadoreño, es la expresión de un mal gobierno de un determinado país, que no le está dando oportunidades a las personas y a las familias, entonces tienen que buscar otros lugares. Entonces, eso ya es político, ahí no me meto yo. Lo mío es rezar, perdonar y ser reconciliador, así que qué pena, pero ya en esa parte no me meto porque me da la impresión que hay otros objetivos detrás de todo esto, ¿o me equivoco? Bueno, sí, es indudable que cuando ya usted comienza a asumir posición para defender uno u otro gobierno, usted ya no está hablando de los pueblos, es decir, de las sociedades humanas, sino de los poderes políticos que están al frente de cada nacionalidad. Y allí, lamentablemente, siempre gana el poder y pierde el pueblo, porque si el poder es de derecha o es de izquierda, habrá siempre quien lo defienda, pero la comunidad, la gente, cuando uno se sienta a la mesa, uno come no porque sea de derecha o porque sea de izquierda, a uno no le da hambre porque sea de derecha o sea de izquierda, a uno le da hambre, uno necesita dormir, uno necesita ir al baño, uno necesita tener techo para abrigarse, necesita educación y salud, simplemente porque somos seres humanos, no porque somos de tal o cual orientación política o ideológica. Y en ese punto, lamentablemente, muchos analistas y muchos líderes de ambos lados se pierden defendiendo gobiernos a costa de no defender los pueblos. Y en el caso nuestro, y por lo menos en este canal y en este programa, a nosotros nos interesa el ciudadano, nos interesa la gente, los que conformamos realmente el concepto de nacionalidad, en este caso colombiana. Pasemos, vamos a abrir otra ventana. Usted fue hermano, bueno, no sé si se dice fue o es hermano de Jairo Javier Hoyos, quien fue asesinado, secuestrado primero y después asesinado por la guerrilla de las FARC, la anterior guerrilla de las FARC, entre el 2002 y el 2007. Hoy Colombia está viviendo un recrudecimiento de la guerra y yo diría un recrudecimiento de los odios, de los rencores, de las animadversiones entre los que defienden los procesos de paz y los que dicen que esos procesos no sirven para nada y que son un entrampamiento. Yo quiero preguntarle al familiar de un secuestrado que después fue un asesinado, de si usted vivió como suyo el drama que muchos colombianos han vivido, y es que a uno de nuestros seres queridos un día nos lo secuestren y otro día nos lo maten, sin fórmula de juicio. Desde su experiencia vital como familiar de Jairo Javier Hoyos, cuéntenos, háganos pública cómo exorcizó ese dolor, cómo exorcizó ese sufrimiento usted y su familia, para que entremos en este tema del recrudecimiento de la violencia y lo que habría que hacer frente a ello. Bueno, es un dolor muy, muy fuerte que ha dejado grandes heridas, llagas, que son difíciles de sanar. Yo no creo que esto se pasó ni fue, es una situación que no solamente llevamos los que nos tocó vivir todo este martirio, sino para las familias de los 11 diputados y todo secuestrado en Colombia. Esto es duro. Es que yo creo que fue una de las fallas de las FARC y de cualquier grupo criminal alzado en armas. El secuestro no es la solución. Yo creo que este es uno de los pecados más graves. Nosotros podemos perdonar, pero Dios no. Porque tú no le puedes quitar la vida a una persona, secuestrarla, porque te dio la gana o para tú adquirir un dinero o adquirir un poder político o un espacio, no. Y yo creo que este fue uno de los errores crueles que cometió las FARC. Qué pena. ¿Que hemos perdonado como familia? Claro, porque nosotros somos una familia de perdón, de grandes valores morales y más. Yo como sacerdote, con mi familia, pues nos tocó trabajar muy duro y seguimos perdonando, pero pues yo creo que tampoco podemos olvidar así nomás, y esto pasó y sí, muy lindo, quedó en la historia, mártires de las montañas y todo. No, es un proceso de sanación lento, pero lo hemos hecho y yo creo que Colombia tiene que hacer lo mismo. Colombia tiene que vivir esa reconciliación, ese perdón,
por todo lo que ha pasado. Es que todo posconflicto, toda posguerra trae estos problemas que estamos viviendo ahora, un recrudecimiento de la violencia. Estamos volviendo otra vez porque si los gobiernos no cumplen con lo que han prometido, con todos estos desplazamientos, se hizo ya la paz, que se cumpla la paz, que se cumpla todo lo que se hizo. Un gobierno no puede ignorar, mis queridos hermanos. Qué pena. Entonces vamos a volver a lo mismo, porque hay un incumplimiento de todas estas labores y hay que hacerlo aunque duela. Pues a uno no le gusta, por lo menos de que diga uno, pero es que ellos ya recibieron la guerrilla, dejó las armas, y entonces aquí como que nos han presentado de que hubo también unos arreglos y que dijeron, nosotros vamos a gobernar dentro del Congreso, dentro del Senado, y ustedes quédense acá haciendo contrapeso pues si las cosas no funcionan. De pronto esto que estoy diciendo es incorrecto, pero da la impresión que así fuera. Entonces hay que analizarlo y los gobiernos tienen que ponerle una atención. Volver otra vez a mirar cómo va este conflicto, cómo va este posconflicto, cómo se están haciendo los acuerdos que se hicieron. De pronto los acuerdos, yo no estoy de acuerdo con muchos de los acuerdos, pero si se hicieron, cúmplanlos para que así nos dé una estabilidad. No podemos volver a lo mismo, no podemos volver a sacrificar un pueblo. Necesitamos paz. Nosotros, el gobierno, la gente, lo he dicho miles de veces, me perdonen, lo dije en Univisión, que es una cadena de Estados Unidos, cuando me preguntaron exactamente, cuando mi hermano fue y los 11 diputados fueron secuestrados y hubo toda esta masacre, pues yo hablé entre las cadenas en inglés y le decía, es que Colombia en este momento no necesita pum, pum, sino pam, pam, porque tenemos que tener una inversión social seria. Cada gobierno tiene sus propios programas y los corta cuando les da la gana. No, aquí la gana es la que tiene el pueblo, de mejores oportunidades de trabajo. Las universidades son costosas, entonces un joven prefiere irse a la guerrilla porque va a ganar más. Los sueldos son muy bajos, no hay oportunidades. Hubo una inversión social seria. En ese sentido yo soy muy revolucionario y yo creo que aquí tenemos nosotros que volver a invertir en el pobre, porque si no hay un resentimiento social que nos va a volver a llevar a lo mismo. A ver, padre, yo quiero sacarlo pero colateralmente al tema. Usted acaba de decirnos, y comparto con usted, los acuerdos a veces son buenos, regulares o malos. Y aquí tenemos dos extremos. El acuerdo que se hizo con los paramilitares, que después fueron engañados y extraditados a los Estados Unidos, y el acuerdo que se hizo con las guerrillas de las FARC, que bueno, regular o malo, desmovilizó casi 20.000 combatientes, y posteriormente los entrampamientos de uno de los organismos más corruptos que tenemos en el país, como la Fiscalía, echó al traste parte de la negociación, o por lo menos devolvió hacia el monte a crear estos grupos de guerrillas y ya ni siquiera poderlas llamar como agentes que quieren llegar al Estado a través de las armas, sino que terminaron migrando a eso que es envolvente, que es la cultura del narcotráfico, y que los recogió, los asumió como parte de esa gran cultura que tenemos en el país y que no nos la hemos podido quitar como una capa que se desmantela fácilmente. Esos acuerdos tenían como finalidad precisamente lo que yo como cristiano y como católico, cuando voy a los actos religiosos, siempre terminan como con esa oda tan importante: la paz esté con ustedes. Y eso es un decir que siempre en los escritos religiosos aparece en todo momento, la paz desde el momento inclusive de lo que acabamos de vivir de la Semana Mayor, que nos llevó a repensarnos como esos pueblos que tenemos que vivir en paz. Pero lamentablemente, usted lo acaba de decir también, hay personas detrás del Estado que no les interesa la paz y que han vuelto precisamente la guerra un negocio. Y negocio porque se venden las armas, pertrechos y todo lo demás, y negocios porque al fin y al cabo terminamos inyectándole a esa enfermedad que es la guerra muchos recursos que podían haberse invertido en esa gente que clama paz, que quiere desarrollo, que ese campesino que está metido entre las balas, que no son ellos los que disparan, pero están metidos entre esas balas, y que requieren, por ejemplo, que hayan subsidios del Estado, que haya una política agraria, que haya una política social, etcétera, que pueda sacarlos de ese marasmo en que estamos.
pero esto está ligado íntimamente a procesos de los que quiero de pronto auscultar a usted. ¿Usted considera, padre, que definitivamente en Colombia es paralelo a estos problemas de paz el narcotráfico y estas reformas que está pretendiendo hacer el gobierno, donde todos los días, por ejemplo, se le da mucha más realidad a comprar aviones de guerra que invertir en el campo, que invertir en lo social, hacer una reforma tributaria dizque para disfrazar de solidaridad lo que es prácticamente un acto absurdo del gobierno? ¿Usted cree que, y no sé si lo meto en un vericueto que no sea el agradable, pero usted cree que la política pública que se ha venido desarrollando, no en este, sino en los últimos 3 o 4 gobiernos anteriores, no está direccionada hacia devolver el equilibrio social que necesita Colombia en este momento? Claro. Tú mismo respondiste a la pregunta. ¿Cómo es posible que compremos nosotros grandes tanques de guerra, aviones sofisticados y el pueblo aguantando hambre? Tiene que haber, vuelvo y repito una palabra que utilicé ahora, tiene que haber un resentimiento social, porque el COVID nos mostró que necesitamos, por ejemplo, mejores hospitales. Necesitamos una técnica científica de investigación. Colombia, con todos los científicos que tiene, todos los cerebros, podía producir ya también nuestra propia vacuna contra el COVID. Invertir en esas cosas. El pueblo quiere saber que sus impuestos que está pagando se inviertan en el mismo pueblo. ¿Y de qué tenemos? ¿Cuál es el miedo que tenemos nosotros? ¿Por qué tenemos que comprar todos estos aparatos sofisticados de defensa cuando un pueblo está aguantando hambre? Son preguntas muy duras que tenemos que hacerlo. Y esto no es político, esto es simplemente de un ámbito social, y como sociólogo yo lo digo, el pueblo necesita esa inversión. ¿Dónde está? Ahora, los programas, las EPS, da tristeza uno ver, por ejemplo, en un pueblo como Colombia que tiene tantas riquezas, de ver la gente en las EPS en filas esperando por un medicamento, por una atención. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema médico? ¿Hasta dónde vamos? Entonces, tenemos que ir a esos puntos neurálgicos donde hay brote de violencia, donde en las universidades la gente pensante, los jóvenes, sobre todo ahora los milenios, no creen en el gobierno. No creen en nuestro sistema judicial. La justicia nuestra aquí es terrible, terrible, mis queridos hermanos. Uno se queda aterrado de que a un delincuente, de verdad un delincuente, lo agarran en la calle y al siguiente día sigue delinquiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros no le ponemos cuidado, olvídese. Esto se lo lleva más que un tsunami terrible sociológico. ¿Y para dónde vamos? Y yo creo que hay que ponerle mucha atención, pongámosle atención. Es lo único que yo puedo responder, hermanos. Pero a ver, padre, pero usted en lo que está respondiendo me da pie para preguntarle una pregunta que tiene afirmación de entrada, y es, a mí siempre me preocupa que la Iglesia Católica, con el poder de convocatoria que tiene a través de los sacerdotes, de las comunidades religiosas, de las monjas, etcétera, de las comunidades pastorales, a veces no utiliza o decide no utilizar su voz de reclamo para llamar al orden, para llamar a la conciencia colectiva. Usted acaba de poner un ejemplo. Un delincuente de cuello blanco hace fiestas y sale al otro día a burlarse de la ley. Y un pobre don Juan que va descamisado, le cae todo el peso de la ley. Pero ante hechos muy concretos, como por ejemplo, en estos días circula en las redes sociales del que usted es, que ya vamos a hablar de ese tema, un influencer, circula la imagen de Tomás Jaramillo y los 4 cerebros de Interbolsa que se robaron más de 100.000 millones de pesos de colombianos inversionistas, que lograron después de muchos años un acuerdo con el Estado colombiano a través de la Fiscalía y del Poder Judicial para pagar 5 años de cárcel en casa por cárcel. Pero al lado encontramos a un don Simón que se robó, no sé si una moto o una bicicleta o un carro,
El caldo Maggi. Un caldo Maggi, y le metieron 12 años de cárcel sin fórmula de juicio. Ante ese tipo de hechos, a mí me gustaría, como parte de la Iglesia Católica, como feligrés, oír al cura, oír al obispo, oír a la monja, diciéndole al gobierno, bueno, explíquenos, al Poder Judicial, explíquenos, ¿cómo así que estos señores que tienen cuello blanco y corbata amarilla, roja o azul pueden hacer ochas y panochas y no pasa nada, y a don Juan, que no tiene nada, sí le pasa todo? Una voz de ustedes es poderosísima. Usted que es sociólogo, la simbología del mensaje de un sacerdote todavía pesa mucho, y de una monja todavía pesa mucho en nuestro medio, pero a veces pareciera que como que no lo quieren hacer. No, no es que no lo quieran hacer. Lo que pasa es que ustedes no van a misa, porque sí se está diciendo. Muchos sacerdotes, por ejemplo... Pero usted lo está diciendo en influencer. No. Yo lo hago, yo lo digo, y sé que el arzobispo de Cali, por ejemplo, sí ha pronunciado muchos casos de injusticia. Él ha sido la voz de los sin voz. Me da pena defenderlo, porque yo al arzobispo no me da pena defenderlo, porque yo sé que el arzobispo habla de una justicia y de una paz. Habla de esa justicia que no la estamos viendo. Los sacerdotes, hay muchos sacerdotes aquí que están proclamando no solamente de dicho, sino de hecho. El evangelio nuestro es un evangelio de anunciar y denunciar. Pero pueblo de Dios, ustedes no lo veo en misa, entonces ¿cómo van a escuchar el mensaje? Tenemos que volver. Pero entonces ahora el pueblo de Dios lo ve a usted a recoger a la gente. Lo ve usted en YouTube, lo ve usted en Facebook. A ver, entonces entremos en materia. El padre José Eugenio Hoyos es uno de los influencers más destacados de la Iglesia Católica. Yo me atrevería a decir que en el mundo, por lo menos en el mundo hispano, porque está catapultado, pues, tiene más de 200,000 seguidores. Y tiene una cantidad de mensajes en sus redes. Y entonces yo digo, bueno, ahora como no vamos a misa en físico, viene como Mahoma no va como la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Entonces, como los feligreses no vamos a la iglesia, ahora los curas se vinieron a nosotros a través de las redes sociales. Ahí tiene usted un púlpito impresionante, padre. Usted no solo. Creo que la virtualidad también cambió, ¿no? La virtualidad le permite ahora a la iglesia, fíjese usted, que creíamos que esto no iba a funcionar, pero sí está funcionando, inclusive en favor de... yo veo ahora a muchos sacerdotes que hoy tranquilamente están a través de las redes sociales haciendo las celebraciones, y la gente en la casa está recibiéndola. Yo particularmente en algunas ocasiones, cuando no puedo estar en las iglesias, porque me gusta presencial, esa parte no me la he aprendido de manera virtual, me gusta presencial, pero también la logro hacer de manera virtual cuando los sacerdotes acuden a esta figura. Y eso me parece que la tecnología se puso, fíjese, en favor de la iglesia, porque van a tener más oportunidad de llegar a mucha más gente con estos mensajes que, como el padre Hoyos hoy nos lo está trayendo, y yo sí comparto, padre, yo soy un admirador de Monseñor Monsalve, porque es un ser humano que defiende a su comunidad, defiende a sus gentes, y es capaz de decirle al gobierno, ustedes están equivocados. Y es un hombre que ha venido jugando un papel trascendental en los diálogos de paz con el ELN. Lo que pasa es que ha habido un gobierno sordo, Shakiro, que no quiere entender que esto no se soluciona a punta de bala. Yo no he visto el primer conflicto, padre, discúlpeme, en el mundo que se haya solucionado a punta de bala. Siempre han terminado sentados en una mesa, y eso lo ha dicho Monseñor José Darío Monsalve. Sentémonos, dialoguemos y pongámonos de acuerdo para sacar este país hacia adelante, porque aquí cabemos todos en la medida que, como lo decía Alfonso Osa Jaramillo, padre, nos acomodemos en el bus, en el puesto que nos corresponde. Esto es lo que falta en el país, y creo que la iglesia lo está viniendo a hacer cuando un gobierno realmente no lo está haciendo. Lamentablemente me tengo que separar de la mesa, padre, le deseo el mejor de terminar este programa, y qué bueno haberlo visto hoy con nosotros acá, padre Hoyos. Gracias, Roberto. Cuando quiera vaya a la pastoral social y se toma un cafecito con el padre. Para que nos tomemos un café y hablemos de cómo colaborar con nuestra gente. Y lo felicito, hermano, porque estamos en lo que estamos en la misma línea. Bueno, padre, a ver, ahora sí. Gracias, doctor Tascón, muy querido. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo grande para ustedes. Gracias. Padre, ¿de dónde viene su habilidad, su inclinación por las redes sociales y por estos aparatos?
porque pues usted es un hombre mayor y siempre se ha dicho, no, esta vaina es para los muchachos, para los millennials, para los centennials, para los que tienen 15, 20, 25 años, pero cuando ven una persona de 50, 60, 70 años, experto en este tipo de cosas, llama la atención. Explíquenos, ¿cómo fue la génesis? Bueno, tú lo acabaste de decir, para los centennials también, entonces los que tenemos más de 100 años, también es para todos. Yo creo que las redes han venido a revolucionar un evangelio que estaba ahí, porque Jesús para mí es el mejor comunicador y el primer, yo diría, youtuber del mundo. ¿Por qué? Porque su mensaje ha tenido eco y sigue. Después Yo creo de 2000 años se mantiene. Imagínate, después de 2000 años se mantiene y con todo el impacto, cada vez con mucho más impacto. Simplemente este es un llamado a través de lo que yo llamo púlpito digital, porque nosotros utilizamos el púlpito, pero ahora digital, para llegar a ustedes, llevar un pedacito de Dios, llevar esperanza, llevar motivación, llevar alegría, llevar amor, llevar reconciliación, llevar armonía entre toda la humanidad, y yo creo que eso lo vamos a hacer. Por eso yo te invito a ti, querido hermano y hermana, para que nos sigas en las redes sociales, que nos apoyes. Si tú estás viendo esta programación, ¿Cómo lo buscan usted? ¿Cómo lo encuentra? Bueno, si se va a meter a Facebook, fácil, solamente José Eugenio Hoyos. José Eugenio Hoyos y colocar seguir, y así vamos a tener contacto. Ahí yo voy a tener diálogo con ustedes, dirección espiritual. También personas que están en depresión. Mira que personas que se han querido suicidar, las hemos salvado a través de oración por los enfermos. Estoy también en Instagram por @José Eugenio Hoyos. Y también usted me puede por YouTube, José Eugenio Hoyos. Usted se mete a YouTube, coloca mi nombre, José Eugenio Hoyos. Ahí va a ver todos mis videos todos los días, el evangelio, hablo de la problemática que tenemos del COVID, hablamos de los grandes sistemas que hay ahora, que es la cuestión de la nueva moneda, el Bitcoin. El Bitcoin, también estamos... El blockchain. Exactamente. Y hablamos de la G5, hablamos de la problemática que producen todas estas antenas con el cáncer, problemáticas que mucha gente, no todo el mundo está de acuerdo, hay gente que me critica, hay gente padre, que pero no importa, eso es parte de... Pero no me ha contestado la pregunta. A ver. ¿De dónde salió? A ver, cuéntanos el primer día, pues, que usted cogió un teléfono y le dijo, voy a hacer un mensaje aquí en mi teléfono. Trate de recordar ese primer momento. A ver. ¿Cómo fue que despegó usted como youtuber? Hace años que empecé yo a hablar a través de Facebook, por ahí hace unos 12 años, y vi que hubo un impacto. La gente empezó a responder, empezamos a tener un diálogo, y vi que había una necesidad de llevar un mensaje, de hablar. La gente, hay mucha, sobre todo en Estados Unidos, hay mucha soledad. Y vi que este era un acompañamiento para todas estas personas, de decirle por lo menos, hola, buenos días, ánimo, resiste, levántate. Y entonces mucha gente empezó a reaccionar y dijo, me interesa. Entonces empezaron a aumentar los seguidores y desde ese momento dije, aquí hay una necesidad. Imagínense, todavía había muchos sacerdotes que me decían, hermanito, pero a usted sí que le gusta exhibirse en las redes sociales. Ahora ellos han visto la necesidad también de llevar ese mensaje de Dios. Entonces así fuimos cogiendo mucha fuerza. Por ejemplo, ya en Facebook ya nos acercamos casi a los 100,000. Como tú dijiste, en YouTube más de 200,000 personas nos siguen. A Instagram, pues ahí vamos, y Twitter, pues ahí vamos también por los laditos. Entonces, las redes sociales, la iglesia tiene que utilizarlas fuertemente, porque queremos llegar a todo tipo de personas y a todos los niveles. El Evangelio de Cristo es una maravilla, y mostrar la obra social de la iglesia, porque muchas veces teníamos nosotros de que tenemos que ser muy prudentes, no mostrar mucho, qué hacemos, sí, pero la gente quiere saber qué es lo que hacemos. Entonces llegó el momento de ese mercadeo. Mercadeo no es solamente vender una imagen. Lo que dicen los expertos en mercadeo. Hay que hacer como la gallina, que pone huevo y lo cacarajea. Sí, claro. Sí. Padre, usted decía ahora en medio de la entrevista que usted está sorprendido de la cantidad de obras sociales que la Arquidiócesis de Cali adelanta, muchas veces de manera casi invisible o anónima, o en todo caso con muy bajo nivel de exposición. Me gustaría que le contara a nuestros televidentes y internautas cuáles de ese conjunto de programas y obras que tiene la Arquidiócesis son los que más le llaman la atención. Se lo pregunto advirtiéndole que nosotros, la Corporación SECAN, que está detrás del canal, tiene
participación en el programa de comedores comunitarios, que lo dirige la Pastoral Social en acuerdo con la Alcaldía de Cali. Y digamos lo que es el que más conocemos, pero como ese deben haber otros más. ¿Qué nos puede usted explicar? Bueno, una de las cosas, el programa que tiene el Padre de la Vega con el Banco de Alimentos me parece a mí que es fabuloso. El Padre de la Vega está haciendo un trabajo excepcional. También conozco directamente... Ese trabajo consiste en que él recibe de los restaurantes y empresas alimentos y los entrega a albergues especiales. Correcto, y sobre todo esos alimentos están llegando a la gente más necesitada. Otro programa que me parece muy interesante es el programa del Padre José González, que tiene Samaritanos de la Calle. El del Calvario. El del Calvario. Me parece una obra muy linda y que mucha gente pues está colaborando. Tenemos nosotros, por ejemplo, en Pastoral Social, además de los comedores comunitarios, las ollas comunitarias. Y detrás de todo esto, la obra más grande es la sensibilización de la cantidad de voluntarios que hay, las gestoras que están trabajando sin un pago, sino simplemente el amor cumpliendo las obras de caridad. También vemos la oficina que tiene el Padre Jorge Andrés en inmigración. Me parece que esta oficina está haciendo una labor increíble y hay que apoyarla. Tenemos sacerdotes que trabajan con la salud y que están ayudando, por ejemplo, en muchos hospitales como capellanes, etcétera. Tenemos el hospital San Juan de Dios, sí, que lo maneja nuestra arquidiócesis y que necesita mucha ayuda. Hago un llamado para que colaboremos nosotros porque se necesitan pues nuevas sillas, se necesitan nuevas camas, etcétera, para atender esta población y deberíamos hacer una buena campaña para modernizar un poco el San Juan de Dios, que ha prestado ayuda por muchos años. En la educación, las escuelas, las universidades, Unicatólica, Yumen Lencio, están haciendo una obra de crear nueva mentalidad, una cultura de nuevo pensamiento cristiano. Me parece fabuloso. Y el acompañamiento que damos a la gente caleña me parece muy bien. Yo estoy entusiasmado acá porque cada día descubro nuevas obras en la Arquidiócesis de Cali, el acompañamiento, la evangelización, la pastoral, los grupos de oración. Vemos, por ejemplo, todos los movimientos eclesiales. Hay un movimiento muy grande. Esta Arquidiócesis de Cali, la ciudad de Cali, con Jamundí, con Dagua y todo lo que corresponde, vemos que es un territorio de mucha fe, Aquí hay un gran potencial muy grande de gente muy buena. Y yo creo que los sacerdotes fabulosos, los que están en Siloé, los que están en Agua Blanca, los que están en Terrón Colorado, los que están en Marroquín, se sorprende uno y dice, estos son verdaderos misioneros aquí en Cali. Aquí se siente Cristo caminando por estas comunidades. Y hay que apoyarlos. Aquí lo más lindo es que a veces los sacerdotes podemos cometer un error y la gente nos perdona y nos quiere porque está viendo la obra. Somos humanos. Padre, ustedes, además de todas estas obras que menciona, ¿cómo hacen presencia en los corregimientos? Cali tiene 15 corregimientos. ¿Qué actividades hacen? Buena pregunta. Nosotros tenemos lo que es la diaconía. El padre Leudo a mí por ahora me ha colocado como director de las diaconías. Las diaconías es el primero, el cuidado de la casa, Laudato Si. El segundo, tenemos nosotros personas que van a la parte rural. O sea que usted está pendiente del tema ambiental. Claro. Buen punto. La parte ambiental es uno de mis grandes proyectos ahora, porque queremos cuidar el medio ambiente. Y yo creo que no podemos esperar a que las organizaciones lo hagan. El pueblo, la gente, la iglesia, las familias, tenemos que crear conciencia a través de nuestros niños, nuestros jóvenes, que hay que cuidar el medio ambiente. Ahora, el respeto, por ejemplo, yo soy una persona que me encanta el cuidado y la no violencia hacia las mascotas, que esa es otra cosa también que está dentro del medio ambiente. Vemos que hay maltrato animal y muchas otras cosas. Y sobre todo, la protección a la gente de la calle. Yo creo que la gente de la calle crea también unos problemas ambientales que hay que ponerle mucha atención. Hay mucho para hacer y como iglesia, y mi trabajo aquí en la arquidiócesis va a ser eso. Grandes proyectos que vamos a desarrollar y vamos a seguir adelante. Aquí vamos a hacer una fuerza que vamos primero a dar una formación a nuevos líderes. Otra cosa que me preocupa a mí es crear líderes y escuelas de las personas afrodescendientes. El 30% de la población caleña es de descendencia afro y hay que darles a ellos un lugar especial dentro de nuestra sociedad. Aquí hay un liderazgo, esta gente es muy inteligente, pero ¿dónde están los grandes líderes?
Eso es solamente cuestionamientos que tenemos nosotros. Grandes proyectos pastorales, pero yo creo que vamos a poner un evangelio y un Cristo presente ahora que estamos celebrando las Pascuas. Así que si usted tiene y no está, qué bueno que no esté de acuerdo conmigo, mejor, porque así nos hacemos amigos. Si usted no está de acuerdo conmigo, escríbame en Facebook o escríbame en Instagram y con mucho gusto yo le voy a responder. A ver, Así yo le hago una pregunta. A ver. Una pregunta espinosa. ¿Qué le dice usted a quienes lo escuchan a diario y lo ven en sus redes y también en los espacios físicos donde se encuentra, que son creyentes o que no siendo creyentes o no siendo afectos a la Iglesia Católica, tienen al lado a las llamadas iglesias cristianas? Que yo diría que hoy en cada barrio hay 3 o 4, ¿sí? Y ya no están solamente en los barrios populares. Al principio uno las veía en Agua Blanca, en las zonas de la era, pero hoy día yo he visto iglesias cristianas en barrios de clase media, media alta. Y uno dice, bueno, aquí ese fenómeno, ¿qué significa? Estoy hablando con el sociólogo antes que con el sacerdote. Bueno, yo creo que todos podemos compartir un pedacito de Jesús y de Cristo hacia las comunidades. Como sacerdote, pues lógico que a mí me gustaría que todos fueran católicos, pero tenemos que compartir, tú lo dijiste, Espinosa, esa corona de espinas. Cada uno una espinita nos toca porque pues hay que llevar a Cristo a todos los lugares. La Iglesia Católica es una iglesia donde a través del Papa Francisco se promueve el ecumenismo. Lo que no estamos de acuerdo nosotros es que a la gente se le engañe, de que haya pastores donde sea el diezmo la forma para amenazar a la gente o atraerla dentro de la iglesia o retenerla. Pero si se habla de Cristo y una buena predicación que mueva los corazones, yo creo que para adelante, pero pues lógico que yo los invito a ustedes a una conversión a mi iglesia. ¿Cuál es mi iglesia? Mi iglesia católica. En la iglesia católica nosotros lo tenemos todo, entonces yo le digo a la gente, no necesito irse para otra iglesia, si usted es católico, quédese ahí, pero si usted es evangélico, es testigo de Jehová o es cristiano, pues yo lo respeto y lo admiro porque tienen cosas muy buenas también. Padre, ¿usted da misa en algún sitio específico en Cali? Sí, estoy dando la misa ahora en la iglesia de la Inmaculada Concepción en el barrio Los Álamos. Hay una comunidad muy bonita, muy interesante. Y también pues estoy tratando de colaborar con otros sacerdotes, conociendo las comunidades. Estoy tratando de ir ahora pues a que me inviten los sacerdotes, ya lo hemos hecho. Vamos a empezar en la catedral para ir conociendo diferentes partes. Ya hice hace un tiempo, le pedí a varios sacerdotes que me dieran la lista, porque quiero tener también una comunicación con ellos, así como hace el arzobispo que da la misa cada domingo en una iglesia. Pues si vamos a trabajar de una pastoral social, pues saber dónde está la gente, cómo vive la gente, cuál es la necesidad de la gente, qué es lo que necesita, y llevarle un Cristo vivo para que la gente se sienta alegre y regresar esa esperanza que necesita Cali. Muy bien, vamos a escuchar a nuestro periodista Alexander Hidrobo dándonos el reporte de redes sociales. Director José Alberto Tejada, muy buen día para usted, para nuestro padre invitado también, muy buen día. Pues justamente hoy los saludo desde la cabina de Secán Estéreo con un programa bastante movido en redes sociales donde, hombre, pues hay que aplaudir a todas las personas porque en esta oportunidad son muchísimas las personas que están conectados a través de Facebook viendo el programa y dejándole muchos mensajes a nuestro invitado el día de hoy. Voy a empezar con 2 comentarios que nos han dejado a través de Facebook. Diana Marcela nos dice, los saludo por tan excelente programa, una labor titánica la que realiza el padre desde su instancia, aprovechando la tecnología y los recursos que tenemos. Es el ejemplo que al mal hay que darle una muy buena cara. Francisco Vaca dice, he estado conectado con varias transmisiones del padre, una labor de aplaudir. Eso sí es ser un buen influencer. Sí es una buena influencia, sí es una buena persona, una labor de defender a quien lo necesita y a quien realmente lo merece. Nos han dejado muchos audios a través de WhatsApp y aquí vamos a escuchar el primero de ellos. Pienso que la labor del padre José Eugenio Hoyos es una labor admirable. Vemos cómo se las ingenia para llevar su mensaje de unión a todos los colombianos. Principalmente pues nosotros que somos un país con predominancia católica, personas así que busquen soluciones innovadoras para que siendo partes de todos los sectores, en este caso las iglesias,
y fomentar la fe en las personas es lo que necesitamos más en este país. Así que un aplauso y ojalá existan más personas como él. Más comentarios a través de Facebook y todos los comentarios le dejan un muy buen mensaje al padre y le están pidiendo la bendición. En el caso de Jorge Vivas, padre, es muy buena su concepto, pero lo primero que hay que hacer es cambiar la clase política y tenemos de corazón la única manera que es que el pueblo tome decisiones, una decisión correcta, de lo contrario, pues no podría pasar nada. Jorge Vivas también le manda a decir al padre que le mande la bendición. Más audios a través de WhatsApp aquí en nuestra transmisión especial de Reporte de las Redes Sociales. Hola, buenos días. Mi opinión sobre la migración venezolana es que se hace sumamente relevante el poder legalizar a estas personas que ingresan a nuestro país con el fin de tener un control migratorio, de saber cuántos son, en qué condiciones, qué caracterización sociodemográfica tienen esas personas que están ingresando y qué programas de apoyos interinstitucionales y de carácter no solo nacional sino internacional se pueden hacer para estas personas, pero tenerlas en el anonimato considero que no es una buena opción debido a que fomenta la informalidad y genera una desigualdad tremenda, no solamente para ellos, sino para los mismos colombianos. Entonces considero que el tenerlos censados y saber quiénes son y que puedan acceder a servicios de salud, de seguridad social, me parece sumamente relevante. Bien, pues hay más comentarios, nos dejan a través de Facebook y nos dice Andrés Caicedo, excelente labor la que hace el padre, realmente eso es un ejemplo de vida. Para esto realmente se deben utilizar las redes sociales. Como padres y como adultos deberíamos de fomentar en nuestros niños que utilicen redes sociales para la educación, para la construcción y no para la destrucción, que es lo que se está viviendo. Felicitaciones al programa, felicitaciones al canal y qué muy buen invitado el de esta mañana. Estos son todos los comentarios que nos han dejado a través de Facebook y a través de las redes sociales. Hay muchísimos más y si ustedes los quieren leer con detalle, los invito para que ingresen ahora mismo a nuestro fanpage. Allí nos encuentran como Secan Estéreo y Canal 2. Hasta aquí el reporte de las redes sociales. Que tengan todos ustedes un feliz día. Le agradecemos a Alexander el reporte que nos ha dado. Padre, muy bueno. Tiene hinchada, ¿no? Sí. Imagínese. Y hasta la bendición están pidiendo. Le va a usted cerrar ahora con una bendición aquí al aire a las personas que por su opción de fe así se lo están pidiendo. Bueno, ya me queda muy poco tiempo. Solamente quiero pedirle a usted que haga como un mensaje de cierre. Un mensaje como sacerdote, un mensaje como colombiano, un mensaje como sociólogo, para ayudarle a nuestra gente a que entendamos todo. Yo le decía antes de comenzar el programa que acabo de leer un libro que ya he citado varias veces aquí y es Colombia, un país de emociones tristes, escrito por Mauricio García Villegas, y la verdad es que me parece muy bien tratado el tema por parte de este escritor, que además es abogado y también es sociólogo, formado en Lovaina. Él lo que dice es que nosotros estamos atascados en un mar de emociones tristes, y él dice que las emociones tristes no son de ahora, vienen desde nuestra historia de cuando salimos del tema de la conquista y la dependencia de la corona española a los comienzos de la República, y él habla de que estamos llenos de rencor, de resentimiento, de rabia, de odio, de venganza, de envidia, de animadversión, y que mientras no seamos capaces de doblar esa página y comenzar a hacer surgir las emociones alegres, las emociones, digámoslo, amables, la de la bondad, de la empatía, el buen trato, la amistad, la reconciliación. No se habla tanto del perdón. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad cuando estaba el gobierno anterior negociando con las extintas FARC, asistí a un evento aquí en Cali donde estaba Fran Per, uno de los negociadores, y alguien le preguntó que cómo era ese tema del perdón, y él contestó, y siempre me gusta esa apreciación que él hizo. Él dijo: mire, el perdón es una opción individual, es una opción de conciencia, de libre albedrío de cada quien, pero la reconciliación es una opción colectiva, es una opción de la sociedad. Uno puede reconciliarse, ya si usted allá en su intimidad no perdona, bueno, digamos, quédese allá con su no perdón,
pero permita que nos reconciliemos como sociedad. Ese fue como el mensaje que a mí me impactó de él, y yo creo que este libro que acabo de mencionarle va en esa línea, que mientras sigamos nadando en este mar de polarización y odios y venganzas y exclusiones, va a ser muy complicado. Su último mensaje. Bueno, simplemente quiero referirme a toda la comunidad, agradecerte a ti con este programa El Informativo, en este Canal 2, que está haciendo una labor muy grande comunitaria. También a toda la gente que nos está siguiendo, decirles que felices Pascuas. Hemos comenzado una Pascua, que sea un tiempo bueno. Dejemos las armas atrás, dejemos las envidias, dejemos las cosas negativas, para que sigamos una enseñanza de Dios. Que el Señor hoy sea la verdadera luz que entre en cada uno de sus hogares, pero la luz, vuelvo y repito, de esperanza. Que nuestra fe siga creciendo cada vez más. Que sintamos que la fuerza del Espíritu Santo es la que nos va a guiar. Que empecemos un nuevo mañana, que lo construyamos en equipo, en familia, no individualmente. Y que el Señor Todopoderoso nos ayude a sanar muchas heridas que tenemos del pasado. Que vengan buenos vientos esperanzadores para cada uno de nosotros, sobre todo para esta ciudad. Y que uno de mis deseos que pido en esta Pascua al Cristo resucitado es que muy pronto termine el COVID y que volvamos a vivir como antes, pero mejor, que no volvamos a lo mismo, con las mismas cosas, sino que sigamos adelante y que reine la paz, que seamos, los invito a cada uno de ustedes que sean multiplicadores de la paz, porque Colombia lo merece, no podemos seguir en estas divisiones. Y que Dios Todopoderoso me los bendiga a todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas. Ánimo, resiste. Bueno, yo creo que ha cerrado con broche de oro el padre José Eugenio Hoyos, haciendo su última manifestación como sacerdote, ofreciéndole la bendición a quienes de entre nuestros televidentes e internautas tienen su opción de fe con Iglesia Católica. Cerramos con el siguiente comentario editorial. A lo largo de esta entrevista, el padre José Eugenio Hoyos nos ha mostrado, a partir de su experiencia vital de 35 años en Estados Unidos, que los países tienen en la migración una mina de oro si la saben enfocar. Y la prueba es el propio país del norte. Mucho del desarrollo de Estados Unidos, aún hoy que estamos en el advenimiento de la cuarta revolución industrial, muchos de los científicos más notables, de los ingenieros desarrolladores de todas estas nuevas apuestas tecnológicas, no son nacidos en el suelo americano. Son hijos y de familias que llegaron de Croacia, de Rusia, de Polonia, de Alemania, de Inglaterra, de la India, de China, de Sudáfrica, de México, es decir, de cualquier parte del mundo, sin querer decir que no haya nacionales que también lo tengan, esa virtud. Pero Estados Unidos ha sabido aprovechar la fuerza intelectual, la fuerza productiva y la fuerza económica y tecnológica de las inteligencias, llamémoslo, globales. Hay que aprender de esa lección histórica ahora que en el caso colombiano estamos ante, primero, una política de regularización que el actual gobierno acaba de sacar, y es la de regularizar a 1 millón de venezolanos que van a tener su estatus de residentes y por lo tanto capacidad de ser insertados al mundo laboral, al mundo educativo, al mundo de la seguridad social, conforme cualquier colombiano que tenga su propia nacionalidad. Pero hacerlo no con la mirada de quien está dando de lo que le sobra, sino quien está integrando al cuerpo social y al cuerpo económico y al cuerpo cultural del país a un contingente humano que tiene algo que es fundamental: proyectos de vida, sueños de vida, visiones de esperanza, porque cuando alguien sale de su país migrando, se vuelve un verdadero trance de sufrimiento si sale no por su decisión unilateral, discrecional, sino porque las circunstancias lo obligan. No es lo mismo que yo me vaya porque soy hijo de alguien que tiene plata y capacidad de pagarme la universidad en Reino Unido, o darme la plata para pagar en alquiler un apartamento en Barcelona o en Roma, a que yo salga huyendo del hambre, huyendo de la angustia, del terror, huyendo de la enfermedad o huyendo
del dolor de no tener futuro. Ahí está, y ahí tenemos una obligación los colombianos. Y en eso el papel de la Iglesia, hay que reconocerlo, históricamente ha sido fundamental, porque no solamente calma la sed del sediento y calma el hambre del hambriento, sino que ayuda a hacer eso que se llama la integración al cuerpo social. Y en esto la pastoral social de la Iglesia Católica en Cali lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y lo viene haciendo bien. Pero como bien lo dice el padre José Eugenio, no solamente hay que integrar al migrante, hay que integrar a nuestro conciudadano, aquel que está pasando dificultades, y hoy con más razón que antes, porque si no somos capaces de compartir este país con todas sus posibilidades, siempre vamos a tener factores de desunión, factores de guerra y factores de discriminación. El mensaje es que siendo Colombia un país de fe católica en una gran proporción de sus conciudadanos, debiera dar el ejemplo de ser un país que, como él lo dice, sea capaz de mirar con luz de esperanza el futuro y sea capaz de abrir los brazos con un ánimo de empatía, de compasión humana y de preocupación genuina por la suerte de mi semejante. No hay otra manera, porque los gobiernos siempre pensarán en los factores de poder, pero quienes estamos jugando el partido en la cancha donde el pueblo está, tenemos que pensar que cada ser humano es un proyecto de vida y es una opción de salvamento para cada uno en nuestras conciencias. Buenos días. Nuestros servicios incluyen transporte de pasajeros, encomiendas, servicios por horas, viajes dentro y fuera de la ciudad, transporte de aeropuerto, recorridos turísticos, municipales e intermunicipales, convenios empresariales y reserva de servicios. Contáctanos al 350-636-0020. Paso. En cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.